más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay celebración en la casa de mi Padre. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios. Amada familia de Iglesia Restauración, qué gozo, qué alegría nuevamente estar con ustedes compartiendo una porción de la Escritura. Le doy gracias a Dios por la vida y el corazón, la disposición de cada uno de ustedes de seguirse reuniendo con su familia o con las familias que les hayan sido asignadas para tener un tiempo con el Señor, en la presencia del Señor, escuchando el consejo y lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Nunca pierda de vista que estos tiempos no se vuelvan una rutina, no se vuelvan una costumbre, sino que podamos siempre conservar en la gracia del Señor el propósito de reunirnos, que tiene que ver con traer el reino y la presencia del Señor a nuestro hogar. No olvide que nuestra casa es un altar para el Señor. Es un altar donde invocamos su presencia, donde Él quiere manifestarse, donde vamos a ver su mano poderosa. Y créame que cualquiera que sea la circunstancia que usted pueda estar enfrentando, cuando existe un altar, la Escritura enseña que la bendición de Dios indudablemente va a llegar. Quizá no en el momento en el que querramos,
quizá no en el momento, a veces ni siquiera en el momento en el que pensamos, pero seguramente llegará en el momento en el que Dios haya planeado. Así que no deje de reunirse y no deje de insistir con su familia. Abra conmigo, por favor, la escritura en el Salmo 133. Este es un salmo muy hermoso que estoy seguro has leído en muchas ocasiones. Yo quiero compartir contigo algunos detalles que esta porción de la escritura enseña. Dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué salmo tan bello, en 3 pequeños versículos, pero que encierran tanta riqueza, tanta sabiduría y el consejo de Dios, su voluntad para nuestras vidas. Yo quiero compartir contigo algunos detalles importantes. El primero, cuán bueno y cuán delicioso es. Amada iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, o mejor dicho, la unidad, no tiene que ver únicamente con el cuerpo de Cristo. La unidad tiene que ver primero con nuestra casa y con nuestra familia. Muchas veces traducimos este verso, esta porción de la escritura, y lo queremos aplicar única y exclusivamente a lo que tiene que ver con la iglesia, como muchas familias reunidas y que estemos juntos o nos congreguemos, y eso es correcto, está bien. Claro que es aplicable a la congregación de manera general, claro que habla de la importancia de que nos mantengamos unidos como cuerpo de Cristo, pero el primer lugar donde tú y yo debemos buscar la unidad y procurar la unidad de la fe no es en la iglesia, hablando de la organización, es nuestra casa, es nuestra familia, es entender, comprender que Dios quiere y anhela, espera la unidad primero en nosotros como familia. Cuando yo profeso una fe, cuando yo tengo un nivel de compromiso y de pasión, cuando yo muestro un nivel de entendimiento, de fe, de fidelidad al Señor, pero no es el mismo nivel ni el mismo grado de compromiso, de fidelidad, de pasión, de entrega que yo veo en mi casa, entonces no hay una unidad de fe. Y qué importante es que nosotros podamos mirar estos detalles como síntomas de que algo por allá necesita ser atendido y que podamos ocuparnos en lograr, en ministrar a nuestra casa, a nuestra familia, para lograr la unidad de la fe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Amado, un padre, una madre que mira su casa caminar en una unidad de fe, que todos persiguen y expresan, manifiestan el mismo nivel de compromiso, indudablemente va a traer paz, bendición, gozo y plenitud a la familia. Pero cuando miramos hijos que se están apartando, estoy seguro, a menos que seamos padres que somos indiferentes a la vida espiritual y a la eternidad de nuestros hijos y que no nos preocupe, pero un padre sano, un padre que ama a Dios, mira a sus hijos alejarse, mira a sus hijos enfriarse y definitivamente comienza a crecer una carga, una preocupación y un dolor en sus corazones. Que como padres no esperemos el momento ni veamos ni hasta ver un escenario triste, caótico, donde nuestros hijos ya no quieran nada con el Señor, donde nuestros hijos estén buscando los placeres del mundo y que no tengamos que esperar a enfrentar esas circunstancias para comenzar a orar y a buscar la unidad de la fe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Somos una familia. En Iglesia Restauración, como en casa, como en cada una de las casas, no somos una organización religiosa. No somos un club social, somos una familia. Por eso dice aquí habitar los hermanos. Somos una familia, aunque seamos espiritual,
Pero la familia espiritual es mucho mayor y mucho más importante incluso que la familia biológica. Con la familia biológica, y por favor entiende el contexto en el que te comparto esto, no estoy hablando de menospreciar a quienes son parte de nuestra familia biológica. Pero si nosotros somos conscientes de la realidad y de la eternidad, amado, ¿con quién vamos a pasar la eternidad? No es como la familia biológica, al menos que sea creyente, al menos que sean salvos. Pero mucha gente que forma parte de nuestra familia biológica, quizá, no lo sabemos, pero no se salven o no alcancen una salvación y una promesa en el Señor. No lo sabemos, y quizás sí lo logremos, pero no hay una certeza de eso. Sin embargo, quienes sí van a pasar una eternidad con nosotros son la familia de la fe, la familia espiritual. Por eso es tan importante que nosotros prioricemos el congregarnos. Ahora sí, hablando en términos de iglesia, en términos de reuniones, qué importante es que formemos parte del cuerpo de Cristo. No solo que vengamos a la reunión, sino que estemos, como decía el apóstol Pablo, sumergidos, bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, sucede exactamente lo mismo que cuando formamos parte de la familia biológica. Nos importa lo que sucede con la familia, nos importa el compromiso que manifestamos en todos los aspectos, incluyendo nuestra presencia, incluyendo la aportación que nuestras manos pueden tener, hablando de nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, pero también importan los recursos que nosotros vertimos sobre nuestra casa, porque ¿qué casa pues no invierte recursos en alimento, en vestido, en pagar servicios? De la misma manera, nuestra familia espiritual, nuestra casa, también podemos manifestar nuestro compromiso y nuestra fidelidad mediante nuestros diezmos y ofrendas, que es la manera más evidente en la que nosotros damos fe de que formamos parte y hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero el versículo 2 y el versículo 3 son una consecuencia de esa unidad. Y me gusta porque cuando en el versículo 1 habla de la unidad, de estar juntos los hermanos en armonía, la palabra armonía es una palabra que se usa en un contexto musical. Es como si Dios dijera, cuando el pueblo está unido, cuando la familia está unida, cuando están buscando una unidad de fe juntos, cuando juntos se reúnen a buscar mi rostro, mi nombre, es como una melodía que agrada a mi corazón. Eso es una armonía. Una armonía se conforma de diferentes notas que se asocian en un mismo tiempo, en un mismo espacio musical, pero que aunque todas suenan diferente porque están en un tono distinto, juntas forman una melodía agradable a quien lo escucha. Eso mismo sucede, amado, cuando la iglesia se une en adoración, cuando la iglesia se une en un canto, en una alabanza, en una danza, cuando la iglesia se une a compartir, a convivir, cuando la iglesia y la familia se unen para pasar tiempos de calidad, es como si nosotros estuviéramos tocando una canción, una armonía musical, y el Padre se agrada de nosotros. De mirar que dejamos de lado orgullos, que dejamos de lado cualquier cosa que pudiera estar robándonos la unidad, que muchas veces anteponemos situaciones personales, a veces conflictos, a veces diferencias entre nosotros, no solo en la familia natural, pero aún en la iglesia sucede eso. Mucha gente ha dejado de servir, de poner a los pies del Señor sus dones y talentos, porque no encontró o porque no supo sobrellevar las diferencias en medio del servicio, conviviendo con personas que están en otro tono, están en otro lugar musical, como las notas de una armonía, ¿verdad? Y que aunque están allí, no piensan como yo y no actúan como yo, o a lo mejor no manifiestan como yo manifiesto las cosas, y esas diferencias producen que mucha gente se friccione y abandone, pero esa no es la voluntad de Dios. Recuerda que una armonía está conformada de diferentes notas
que tocan al mismo tiempo desde una posición diferente, cada una haciendo una labor distinta, pero juntos en unidad producimos alegría y plenitud al corazón de Dios. Por eso, cuando venga un momento de dificultad, amado, cuando llegue un momento en el que quizá tu fidelidad, quizá tu paciencia, tu capacidad de perdón sean probados, no olvides, estamos llamados a buscar la unidad del Espíritu. Estamos llamados a estar juntos y en armonía. Si yo soy de los creyentes que digo, voy a la iglesia el domingo, pero no me involucro más, no me pidan más, yo solo voy los domingos y confórmense con eso. Amado, tú no estás viviendo en armonía, tú solo estás yendo a la iglesia o yendo a la reunión. Pero si tú eres de los que se disponen para formar parte de la iglesia, para tocar juntos esa linda melodía que agrada al Señor, entonces nuestras vidas se convierten en cantos de amor y cantos de gratitud delante de Dios. Es cuando somos verdaderos adoradores. Verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón es una figura de autoridad. Aarón es una figura que representa la cabeza. En términos sacerdotales, Aarón era o fue quien Dios llamó para que él liderara a todo el equipo de levitas del antiguo pacto. Aarón representaba el visionario, el que abría camino. Aarón representaba la persona sobre la cual se derramaba la unción para que él pudiera ministrar delante de Dios. Amado, yo quiero hacer un llamado a los padres. Yo quiero hacer un llamado a quienes forman o tienen un lugar de autoridad. Aun cuando tú no estés en la iglesia, quizá tú ocupas un lugar de autoridad en el trabajo. Quizá ocupas un lugar de autoridad en un salón de clase. Quizá eres el papá, la mamá en casa. Quizá tienes algún grado ministerial. Como cabezas, donde quiera que estamos, somos la puerta. Somos el medio que Dios va a utilizar para manifestar la unidad. Y somos los responsables de permitir que ese buen óleo, que es la unción que nos habilita y nos capacita para delante del Señor vivir agradándole, pueda bajar hasta nuestra casa y nuestra familia. Por eso dice aquí que es como el buen óleo sobre la cabeza. Pero dice, el cual desciende, primero cae sobre la cabeza. No puede haber unidad sobre la iglesia, no puede haber unidad en ministerios, no puede haber unidad en nuestras casas si los que somos la cabeza primero no comprendemos la responsabilidad que tenemos de vivir bajo la manifestación y la unción del Espíritu Santo. La Escritura dice que ya tenemos la unción, pero muchas veces por causa de que anteponemos situaciones que deberíamos de dejar de desechar de nuestra vida, muchas veces esa unción no se manifiesta, esa unción no baja hasta la barba y hasta las vestiduras, que es nuestra casa. Nosotros somos la puerta a esa bendición en nuestra casa y en nuestra iglesia. Pero el verso 3, y quiero ir cerrando con esta muy sencilla enseñanza, dice, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Sabes que el rocío de Hermón, allá en Palestina, Hermón, para que podamos comprender el contexto de este verso, Hermón es la montaña o el pico más alto que hay en Palestina. Toda la región de Israel se alimenta o bebe, es suministrada de agua a través de las montañas de Hermón. Cuando en ciertos momentos del año el rocío del Hermón va bajando sobre la montaña, forma sobre la misma, sobre los picos, sobre los costados, forma grandes cubos de hielo, grandes masas de hielo, las cuales con el tiempo comienzan a bajar, a formar ríos,
y estas forman los 4 canales que más adelante se unen y forman el río Jordán, que es de lo que se alimenta principalmente Israel. Es decir, toda la ciudad bebe del agua del rocío de Hermón. Y mira qué importante es. La escritura asemeja, asocia la unidad y la bendición de una sola persona, del creyente, de su casa, de su iglesia, de su familia, y lo asemeja con el rocío de Hermón, lo asemeja con aquello que alimenta y sacia la sed de toda una nación. Dice, desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amado, la unidad de la iglesia indudablemente produce cambios en la ciudad. Las ciudades y las naciones que sufren muy probablemente tendrían que voltear a ver cómo está la unidad de la iglesia. Insisto, no estoy hablando solo del contexto físico de venir y de reunirnos. Estoy hablando de caminar en un mismo corazón, en una misma pasión, en un mismo sentir. Como decía el apóstol Pablo, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre que es en cada uno de nosotros. Amada iglesia, yo como creyente tengo la responsabilidad también de buscar esa unidad. A lo mejor tú y yo, o el que nos está mirando, quizás no todos son pastores, quizás no todos son líderes, a lo mejor no todos son líderes de ministerios, o a lo mejor ni siquiera padres, quizás tú solamente eres hijo, eres un joven, estás estudiando. Tú también tienes responsabilidad en esa búsqueda de la unidad de la fe. Cuando tú y yo miramos nuestra casa avanzar, comprometerse, mi responsabilidad es seguir a la cabeza. Si yo estoy mirando que en mi congregación mis pastores me animan al servicio, a las buenas obras, me animan a la pasión, me impulsan e insisten en la fidelidad de mi corazón para el Señor, yo debo responder a ese llamado a la unidad con una actitud dispuesta y obediente. Allí es donde miramos iglesias que transforman las ciudades y las naciones. Por eso, amado, cuando vengan esos momentos en los que te veas tentado a enojarte, quizá a abandonar el servicio, quizá a dejar de congregarte incluso. ¿Cuánta gente se ha ido por un pleito? ¿Cuánta gente se ha ido hablando mal de sus líderes y sus pastores? ¿Cuánta gente ha renunciado incluso a la fe porque no supieron entender y valorar la importancia de la unidad? Cuando lleguen esos momentos y Satanás quiera tentar tu corazón para sacarte del camino, recuerda, no solamente eres tú. La repercusión se puede manifestar incluso en tu ciudad, en tu familia, en los tuyos. Pero si tú logras ser fiel, si tú te tomas del Señor, si tú logras comprender que aunque muchas veces no coincidamos, aunque muchas veces tengamos que enfrentar la dificultad de las diferentes formas de vivir, de pensar y de actuar de todos los que nos rodean y formamos parte de la iglesia, si tú y yo logramos vencer la tentación de abandonar y de tirar la toalla y de renunciar a la unidad cuando enfrentamos una dificultad, allí dice la promesa, Dios envía bendición y vida eterna. Habrá no solo un crecimiento y una madurez espiritual y emocional en tu vida, también tú serás un agente de cambio y donde quiera que tú vayas, serás alguien que fomente, que busque, que establezca un ambiente, un ámbito de paz, de unidad, y todo a tu alrededor será cambiado, será transformado por causa de que ese buen óleo está siendo derramado sobre ti. Te animo a que esta muy sencilla enseñanza la puedas abrazar, pero sobre todo la podamos practicar. La podamos practicar con nuestros hijos, la podamos practicar en nuestra casa, la podamos practicar en la iglesia. Cuando escuches por allá alguna expresión, alguna semillita por ahí de murmuración, con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha convicción, tú te puedas acercar y decir, vamos a cuidar la unidad, amado. Hermano, hermana, si algo no te parece, vamos a orar, vamos a hablarlo, vamos a platicarlo.
pero no tenemos como opción abandonar, renunciar y mucho menos atentar contra la unidad de nuestra casa, de nuestras familias y de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, que Dios nos siga dando luz, seguramente el Señor ahí en tu hogar, en la intimidad y en el secreto, también te va a seguir hablando y te va a revelar y mostrar qué cosas son las que necesitamos atender, porque Él quiere seguir bendiciendo nuestras casas. Que Dios te bendiga, amado. Recibe un saludo y nos vemos en una próxima ocasión y en una próxima lección de su presencia en casa.